Esta es la mejor ensalada de manzana. Saludable y deliciosa. Empezamos esta preparación tomando 3 tallos de apio. Estos los limpiamos y lavamos con abundante agua. Luego cortaremos en trozos pequeños. Y posteriormente los reservamos. Para esta preparación también necesitaremos un cuarto de manojo de perejil fresco. Este debe estar previamente seleccionado y bien lavado. Procedemos a cortarlo muy finamente. Al igual que el apio, este también lo reservaremos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Por favor, activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Continuamos tomando 2 manzanas verdes bien grandes o 4 manzanas pequeñas. Estas las lavamos y las cortamos en rodajas. Posteriormente cortamos en cubos pequeños. Finalmente reservamos. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades. Así podrás tomar nota fácilmente. En una ensaladera combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos el apio, la manzana y el perejil. También agregamos 50 gramos de marañones o las nueces de tu preferencia. Y como aderezo agregamos el jugo de 2 limones, una pizca de sal y 4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Posteriormente refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación, por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestras recetas del día de hoy. Esta es la ensalada de lechuga más sabrosa del mundo. Te sorprenderá. Para llevar a cabo nuestra preparación empezamos tomando una piña. Esta debe ser grande y madura. La lavamos y pelamos. Luego la cortamos en rodajas y seguido a ello cortamos en cubos pequeños. Posteriormente pondremos en una olla de fondo. Añadimos 2 cucharadas de stevia y dejaremos cocinar en sus propios jugos. Esto lo hacemos hasta que estos se hayan evaporado. Luego tomaremos 3 tallos de cebolla. Estos los limpiamos, los lavamos y cortamos finamente. Posteriormente los reservamos. Para esta preparación usaremos media lechuga. Puede ser romana, crespa o lisa. Esta la lavamos, luego la pondremos en un recipiente y añadimos agua hasta cubrir. Agregamos también media taza de vinagre blanco y dejamos reposar por espacio de 10 minutos. De esta manera la desinfectaremos. Luego ocuparemos media zanahoria. Esta la lavamos y retiramos su piel. Luego con la ayuda de un rallador lo rallamos. Al igual que los demás ingredientes también la reservamos. Seguimos con una manzana roja. Esta la lavamos y sin usar sus semillas ni su corazón la cortamos en cubos pequeños. Y reservamos. Es el momento de retomar la lechuga y cortar en tiras no muy delgadas. Y en una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto añadimos la lechuga, la piña, la manzana, la cebolla y la zanahoria.
Como aderezo agregamos 200 gramos de crema de leche, 4 cucharadas de yogur griego natural y 3 cucharadas de miel de abejas. Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Luego refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación, por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. La más exquisita y saludable ensalada de lechuga. Para hacer esta receta empezamos utilizando 2 tallos de apio. Estos, previamente bien lavados, los troceamos. Posteriormente los reservamos. Luego ocuparemos una lechuga. Esta la lavamos con abundante agua. La ponemos en un recipiente y añadimos agua hasta cubrir. Asimismo, vamos a agregar media taza de vinagre blanco. Dejamos reposar por espacio de 10 minutos y de esta manera la desinfectaremos. Luego vamos a tomar 50 gramos de almendras. Estas las troceamos y reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Por favor, activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Continuamos ahora con 2 manzanas verdes. Estas las lavamos con abundante agua. Luego cortamos en medias lunas delgadas. Al igual que los demás ingredientes, estas también las reservamos. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades, así podrás tomar nota fácilmente. Es el momento de retomar la lechuga y esta la escurrí. En una ensaladera y con las manos bien limpias, la troceamos. Debe quedar en trozos de tamaño mediano. Seguidamente agregamos los demás ingredientes, por lo tanto añadimos la manzana verde, el apio y las almendras. Reservamos y en otro recipiente haremos el aderezo agregando el jugo de 2 limones, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Incorporamos el aderezo a la ensalada. Luego refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación, por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Ensalada de frutas fácil, saludable y deliciosa. Te encantará. Para llevar a cabo nuestra preparación haremos uso de una piña. Esta, previamente lavada y sin cáscara, la cortamos en rodajas. Sin usar su corazón, cortamos en cubos pequeños. Posteriormente la ponemos en una olla de fondo. Luego añadimos 2 cucharadas de stevia y cocinamos en sus propios jugos. Retiramos cuando estos se hayan evaporado. Luego ocuparemos un tallo de apio. Este lo lavamos y luego cortamos en trozos pequeños. Después lo reservamos. En un recipiente haremos el aderezo agregando el jugo de 2 limones, 2 cucharadas de miel de abejas, 200 gramos de crema de leche, 2 cucharadas de mayonesa baja en grasa. Batimos hasta integrar y reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Por favor, activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones.
Continuando con nuestra preparación, tomaremos 50 gramos almendras enteras. Con la ayuda de un cuchillo y una tabla de picar las troceamos. Posteriormente las reservamos. Ahora ocuparemos 2 manzanas. En esta ocasión usaremos una manzana verde y una manzana roja. Estas las lavamos y sin usar ni su corazón ni su semilla la cortamos en cubos pequeños. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia combinaremos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos la piña, las manzanas, el apio, las almendras y agregamos 100 gramos de arándanos deshidratados. Finalmente añadimos el aderezo y mezclamos hasta integrar. Posteriormente refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación, por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Nutritiva, exquisita, saludable, fácil y económica ensalada de lechuga. Para llevar a cabo esta preparación empezamos tomando una lechuga lisa o romana. Esta la lavamos y ponemos en un recipiente. Añadimos agua hasta cubrir junto con media taza de vinagre blanco. Dejamos reposar por espacio de 15 minutos y de esta manera desinfectaremos. Tomamos 250 gramos de fresas, cubrimos con agua y un cuarto de taza de vinagre blanco. Reservamos por 10 minutos para así desinfectarlas. Luego tomamos 125 gramos de arándanos frescos y hacemos lo mismo que hicimos con las fresas. Ocuparemos también 200 gramos de queso campesino o queso panela. Este lo cortamos en cubos y reservamos. Es el momento de retomar las fresas. Estas las cortamos en láminas. Posteriormente las reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Por favor, activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. También retomamos la lechuga y con las manos bien limpias la troceamos. Lo hacemos en trozos pequeños y ponemos en una ensaladera. Reservamos la lechuga y continuamos con una manzana roja y una pera. Previamente bien lavadas las cortamos en medias lunas. No usaremos el corazón ni sus semillas. A la lechuga le agregamos los demás ingredientes, por lo tanto añadimos las fresas, el queso, la manzana y la pera, y los arándanos. Reservamos y en otro recipiente haremos el aderezo agregando el jugo de un limón, 4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 2 cucharadas de miel de abejas, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Incorporamos el aderezo a la ensalada. Mezclamos todos los ingredientes hasta integrar. Luego refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación, por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos Qué Rico Recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.